Cariño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Carolyn Carr le preguntó a su hija cuando Missy irrumpió en la casa de sus padres. Abrazó a su hija que sollozaba, le dio palmaditas en la espalda con una mano y le acarició la cabeza con la otra. Ben se ha ido, gritó Missy. Me envió esto al trabajo, exclamó, alejándose de su madre antes de poner el sobre en las manos de su padre. Carolyn abrazó a su hija y la atrajo hacia su pecho. Frank Carr tomó el sobre antes de abrirlo. Él preguntó, «Señorita, ¿dónde está Benjamín? Ben está en su condición. Missy no debería conducir con un niño pequeño», intervino Carolyn. «Sí», exhaló Missy entre sollozos y lágrimas. Ese mismo día, Ben había llevado a Kevin, su hijo menor, a la casa de Frank y Carolyn, y les había pedido que lo vigilaran, ya que tenía algunos asuntos con Benjamin. No 2 horas después, Missy llamó a sus padres casi histérica después de recibir los papeles del divorcio en el trabajo. Llegó llorando a casa de sus padres. Frank se sentó en una silla mientras su esposa y su hija se desplomaban abrazadas en el sofá. Carolyn acarició el cabello de su hija mientras lloraba sobre el pecho de su madre. Frank sacó los papeles del sobre y leyó la petición de divorcio en la primera página. Sacudió la cabeza con gravedad mientras leía el documento. No hubo aviso ni discusión entre su futuro ex-yerno y Missy. Él le había atendido en el trabajo sin avisarle con antelación, lo que resultó en una gran conmoción, malestar y humillación. Cuando Frank leyó el documento, levantó la vista, desconcertado. «Señorita, él está presentando una demanda alegando que usted lo engañó». «¿Lo engañaste?» «No. Se le metió en la cabeza que yo estaba teniendo una aventura con una amiga del trabajo. Eso no es cierto. Nunca engañé a Ben. Lo amo», pronunció Missy la última frase con un grito que sonó como un animal herido, clamoroso. «Voy a clavar su trasero en la pared de mi oficina», pensó Frank para sí mismo. Inventar acusaciones estúpidas para difamar a Missy y divorciarse. El hijo de... probablemente la engañó. Mientras seguía leyendo la petición de divorcio, Frank sintió que enarcaba la ceja izquierda, señal segura de disgusto. «Señorita, ¿por qué Ben pensaría que lo estabas engañando?» Missy miró enojada a su padre y luego miró suplicante a su madre. «No lo sé. Tal vez abracé a uno de nuestros vendedores cuando hizo una gran venta». La afirmación sonó como una pregunta mientras Missy intentaba descubrir qué podría haber visto su marido e interpretado en consecuencia. ¿Eso fue todo? ¿Un abrazo inocente con un compañero de trabajo? Missy siguió mirando a su padre con irritación. «Me besó en una hora feliz después del trabajo. Bebí demasiado y tan pronto como recuperé el sentido, lo alejé. Pero eso es todo lo que pasó, lo juro». Mientras Frank continuaba leyendo, su ceja siguió subiendo hasta su frente, lo que no pasó desapercibido para su esposa. «¿Cuál es tu punto, Frank?», preguntó Carolyn, con irritación en su voz. «¿Estás acusando a tu hija de algo?» «No, o al menos no todavía», respondió Frank. «Pero conocemos a Ben desde hace ¿cuánto? ¿7 u 8 años? Trabajo con él todos los días. Esto es totalmente diferente a él. Así que estoy tratando de descubrir qué tiene en mente». En su propio trasero, le espetó Carolyn a Frank, mientras continuaba consolando a Missy. Le llevó a Missy una caja de pañuelos y un montón de pañuelos usados crecía sobre la mesa de café frente a Missy. «¿Cómo puedes siquiera pensar en ponerte de su lado después de lo que le hizo a nuestra hija?», añadió Carolyn. «No tomaré partido hasta que termine de leer esta petición», dijo Frank. «¿Con quién te acusa de engañarte?», le preguntó a su hija. «¿Y por qué cree que fue una aventura y no un abrazo inocente y un beso de borracho?». Missy se separó de su madre y se secó la cara con un pañuelo de papel. «Él cree que tuve una aventura con Andy Hebert, uno de nuestros representantes de ventas. Pero no fue así. Debe haber visto algo y no lo entendió». Frank asintió lentamente con la cabeza. «¿Y qué pudo haber visto?». Missy volvió a llorar. La expresión facial de Frank cambió lentamente de comprensión y simpatía a lo que su esposa llamó una expresión pétrea, mientras continuaba leyendo los documentos. Ben solicita una división 50-50 de la custodia de Benjamin, nombrándose a sí mismo como el padre con custodia. Frank miró a su hija con expresión sombría. Él no está pidiendo la custodia ni el régimen de visitas. Con el menor, Kevin Andrew Davis también pide que se elimine su nombre del certificado de nacimiento del menor, Kevin Andrew Davis, y que se cambie el apellido de Kevin a Carolyn. Missy y Carolyn se quedaron sin aliento ante esta revelación.
Missy se arrojó en los brazos de su madre y comenzó a sollozar y a llorar. «Señorita, señorita, mírame», Frank dijo en voz alta, bloqueando los gritos. Missy dejó de llorar y miró a su padre. Carolyn Carr miró a su marido con preocupación ante su falta de simpatía por su hija. «Ben te acusa de engañarlo con Andy Hebert. El segundo nombre de Kevin es Andrew, porque dijiste que siempre te gustó ese nombre. Te pregunté de nuevo, ¿engañaste a Ben con este tipo Andy?» En respuesta, Missy dejó escapar un fuerte grito y comenzó a sollozar ruidosamente en los brazos de su madre. Carolyn miró a su marido con ira. «¿Puedes por favor detener esto?» Ella siseó. «¿Sabías?» Frank le preguntó a su esposa con cara de piedra. «¿Qué fue exactamente?» Frank pudo ver la ira hirviendo en los ojos de su esposa. Frank recogió el trozo de papel. «Es por eso que Ben no pide ninguna parte de la custodia de Kevin. Esta es una prueba de ADN que muestra que la probabilidad de que Ben sea el padre de Kevin es inferior al 0,00002%. Entonces, dime, Carolyn, ¿hace cuánto que sabes de esto?» Después de casi 30 años de matrimonio, Carolyn conocía a su marido mejor que él mismo. Se dio cuenta de que el matrimonio estaba al borde de un abismo. Si le hubiera admitido a su marido que Missy le había dicho que no estaba segura de quién era el padre del bebé, entonces Frank bien podría haberse divorciado de ella. Sin embargo, si ella mintiera y Frank descubriera que mintió, entonces su matrimonio definitivamente terminaría. Pero solo si se enteraba. Carolyn sacudió la cabeza y lanzó los dados. «No lo sabía. Esta es la primera vez que lo escucho. Creo que Missy está tan sorprendida como nosotros». «No dudo», dijo Frank secamente. «Pero hay una manera de tranquilizarme. Quiero ver sus dos teléfonos móviles». Carolyn se levantó de repente y señaló con el dedo a su marido con enojo. «No vas a invadir nuestra privacidad», dijo ella, interrumpiéndolo. «No vas a revisar nuestros teléfonos». Frank miró a su esposa y asintió lentamente. «Dicen que la gente que no tiene nada que ocultar no esconde nada. Supongo que tienes algo que ocultar, así que déjame explicártelo muy claramente, para que no tengas posibilidad de cometer un error o malinterpretar lo que estoy diciendo. O desbloquean sus teléfonos y me los dan ahora mismo, o mañana presentaré una demanda de divorcio». Carolyn miró a su marido con los ojos entrecerrados por la rabia. «Nunca te he dado una razón para no confiar en mí. No vamos a renunciar a nuestros teléfonos móviles y no nos vamos a divorciar». Frank miró a su esposa con tristeza. «Te he pillado en muchos pequeños engaños a lo largo de los años. Siempre lo dejé pasar porque pensé que la discusión que tendríamos sobre las mentiras no valdría la pena. Me avergüenzo de lo que te he permitido hacer todos estos años. Creo que las mentiras fueron para encubrir el engaño. No lo habría pensado hasta hoy. Pero ahora, ver a una hija tratando de engañar a su marido para que críe al hijo de otra persona, al diablo con el ruido. Las anteojeras están apagadas. ¿Son tus teléfonos o el divorcio? Y si alguno de ustedes piensa que estoy mintiendo, intente descubrirlo». Ese era un lado de Frank que ni Carolyn ni Missy habían visto jamás. Una determinación sombría que no podía verse comprometida. «Tú», gritó Carolyn con una sonrisa cruel, «te limpiaré en el divorcio. Me quedaré con todo lo que tienes y tendrás suerte si puedes vivir en tu auto». Frank se levantó de su silla y arrojó los papeles sobre la mesa de café. Miró a su esposa e hija y sacudió la cabeza, dirigiéndose a la cocina. Un minuto después, regresó con una bolsa Ziploc de plástico. Giró la bolsa en la palma de su mano y, usándola como un guante, recogió el puñado de servilletas usadas que estaban frente a Missy. Volvió la bolsa a su posición habitual, colocó las toallitas dentro y luego cerró la cremallera, pellizcándola entre el pulgar y el índice. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Carolyn se convirtió en un grito. Estaba temblando con una ira apenas contenida mientras señalaba la bolsa de pañuelos usados. En casi 30 años de matrimonio, Frank nunca se había enfrentado a este aspecto de su personalidad. Estaba empezando a preguntarse si siquiera conocía a su esposa. ¿Voy a encontrar, fuera de Ben, a quién usó para la prueba de ADN y descubrir que Kevin no era su hijo? Bueno, voy a descubrir si Missy es mi hija o si me has estado mintiendo durante casi 30 años. Carolyn gritó y se abalanzó sobre Frank, clavándole las uñas en la cara. Si no te ha sucedido a ti, es difícil describir el efecto de que te hayan quitado el espíritu. Es una frase que se pronuncia con mucha frecuencia,
pero la mayoría de la gente nunca la ha experimentado. La falta de aliento causa pánico porque el aire sale instantáneamente de los pulmones cuando se desinflan. No poder respirar ni siquiera un poco de aire te infunde terror porque te sientes como si estuvieras a punto de morir. Los segundos que tardan los pulmones en volver a llenarse de aire parecen minutos, mientras el cuerpo lucha por respirar. Frank había practicado karate durante 6 años en su juventud, y aunque eso fue hace 40 años, algunas cosas nunca se olvidan. Mientras las uñas de su esposa se clavaban en su cara, Frank asestó un golpe con la palma de la mano en la parte superior del plexo solar de Carolyn. El golpe no fue duro, de hecho, Frank sabía que dejaría moretones mínimos, si acaso, pero lo que sí hizo fue sacar todo el aire de los pulmones de Carolyn, dejándola rodando por el suelo, tragando aire con la boca aterrorizada e incapaz de respirar. Esto provocó que Carolyn entrara en pánico, lo que a su vez provocó que Missy entrara en pánico cuando su madre se agarró la garganta y trató de respirar. Mientras su esposa rodaba por el suelo, Frank se dirigió rápidamente a la parte trasera de la casa, donde se encontraba su oficina. Sabía que en aproximadamente 1 minuto Carolyn comenzaría a respirar normalmente nuevamente y quería salir de la casa lo antes posible. Frank tomó su MacBook Air y su iPad. Rápidamente inició sesión en su enrutador Wi-Fi y cambió la contraseña. Carolyn podía usar su teléfono para acceder a Internet, pero nunca hacía nada en su teléfono, excepto desplazarse por Facebook o Reddit. Cualquier transacción bancaria o con tarjeta de crédito que necesitara realizar no podía realizarla desde su teléfono sin Wi-Fi. Frank rápidamente metió un par de mudas de ropa en su mochila y salió de la casa, pasando junto a su esposa, que estaba sentada respirando profundamente. Se despidió de 30 años de un matrimonio aparentemente feliz. Frank se fue rápidamente y se dirigió al McDonald's más cercano, donde usó su sistema Wi-Fi para ingresar a Safari. Ingresó a American Express, pagó y cerró su tarjeta Amex Gold conjunta. Luego, Frank inició sesión en Chase, pagó y cerró su tarjeta de crédito conjunta de Chase antes de iniciar sesión en el pago de facturas de Chase y emitir un cheque a su nombre para cubrir el saldo restante en su cuenta conjunta. Frank había registrado hacía mucho tiempo su empresa como Pay. Frank Adam Davis dijo en un tono uniforme, sin entonación. «Hola Adam», le dijo Frank al futuro. Si le hubiera admitido a su marido que Missy le había dicho que no estaba segura de quién era el padre del bebé, entonces Frank bien podría haberse divorciado de ella. Sin embargo, si ella mintiera y Frank descubriera que mintió, entonces su matrimonio definitivamente terminaría. Pero solo si se enteraba. Carolyn sacudió la cabeza y lanzó los dados. No lo sabía. Esta es la primera vez que lo escucho. Creo que Missy está tan sorprendida como nosotros. Lo dudo, dijo Frank secamente. Pero hay una manera de tranquilizarme. Quiero ver sus 2 teléfonos móviles. Carolyn se levantó de repente y señaló con el dedo a su marido con enojo. «No vas a invadir nuestra privacidad», dijo ella, interrumpiéndolo. «No vas a revisar nuestros teléfonos». Frank miró a su esposa y asintió lentamente. «Dicen que la gente que no tiene nada que ocultar no es condenada. Supongo que tienes algo que ocultar, así que déjame explicártelo muy claramente para que no tengas posibilidad de cometer un error o malinterpretar lo que estoy diciendo. O desbloquean sus teléfonos y me los dan ahora mismo, o mañana presentaré una demanda de divorcio». Carolyn miró a su marido con los ojos entrecerrados por la rabia. «Nunca te he dado una razón para no confiar en mí. No vamos a renunciar a nuestros teléfonos móviles y no nos vamos a divorciar». Frank miró a su esposa con tristeza. «Te he pillado en muchos pequeños engaños a lo largo de los años. Siempre lo dejé pasar porque pensé que la discusión que tendríamos sobre las mentiras no valdría la pena. Me avergüenzo de lo que te he permitido hacer todos estos años. Creo que las mentiras fueron para encubrir el engaño. No lo habría pensado hasta hoy, pero ahora, ver a una hija tratando de engañar a su marido para que críe al hijo de otra persona, al diablo con el ruido. Las anteojeras están apagadas. Son tus teléfonos o el divorcio. Y si alguno de ustedes piensa que estoy mintiendo, intente descubrirlo». Ese era un lado de Frank que ni Carolyn ni Missy habían visto jamás. Una determinación sombría que no podía verse comprometida. «Tú», gritó Carolyn con una sonrisa cruel, «te limpiaré en el divorcio.
Me quedaré con todo lo que tienes y tendrás suerte si puedes vivir en tu auto. Frank se levantó de su silla y arrojó los papeles sobre la mesa de café. Miró a su esposa e hija y sacudió la cabeza, dirigiéndose a la cocina. Un minuto después, regresó con una bolsa Ziploc de plástico. Giró la bolsa en la palma de su mano y, usándola como un guante, recogió el puñado de servilletas usadas que estaban frente a Missy. Volvió la bolsa a su posición habitual, colocó las toallitas dentro y luego cerró la cremallera, pellizcándola entre el pulgar y el índice. ¿Qué estás haciendo? La voz de Carolyn se convirtió en un grito. Estaba temblando con una ira apenas contenida mientras señalaba la bolsa de pañuelos usados. En casi 30 años de matrimonio, Frank nunca se había enfrentado a este aspecto de su personalidad. Estaba empezando a preguntarse, «Benjamin», continuó Adam, «creo seriamente que le habría disparado a Missy. Nunca la había visto tan enojada». Frank negó con la cabeza. «Manténla a raya. No quiero que ella se meta en problemas por esos dos. Ya es bastante malo que probablemente vaya a la cárcel». «¿Zelda? ¿Qué diablos, Frank? ¿Tiene esto algo que ver con las tiritas en tu cara?» Frank pasó por CVS para comprar Neosporin y un parche facial antes de conducir hasta la casa de Adam y Babe. Frank asintió con la cabeza mientras le contaba a Adam la historia de cómo agarró las toallitas usadas de Missy para las pruebas de ADN y el posterior ataque de Carolyn contra él antes de darle un puñetazo en el estómago. «Jesucristo, Frank». Adam miró a Frank con respeto. Normalmente no aceptaría golpear a una mujer, pero maldita sea, si alguna vez hubiera alguien que mereciera una buena patada en el trasero. «Lo hice», dijo Frank, «pero sé que estos dos van a inventar otra historia, así que supongo que me arrestarán pronto. De eso quería hablarte. ¿Podrías contactar a Ben y hacerle saber que tendrá que manejar esto solo por un tiempo?» Su yerno no solo trabajó para la empresa de paisajismo de Frank, sino que también compró el 25% del negocio. Por supuesto que lo hizo. Tiene un teléfono celular desechable y me aseguraré de darte su número. Su conversación fue interrumpida cuando Babe, la esposa de Adam, cruzó la cocina y entró en la oficina. Miró fríamente a Frank y, sin perder de vista a su visitante, le preguntó a su marido, «¿Qué está haciendo aquí y por qué la policía está entrando en el camino de entrada?» «Ahora relájate», dijo Adam. «Frank está del lado de Ben en todo esto. Resulta que Carolyn sabía todo sobre la aventura de Missy y que Kevin podría no ser el hijo de Ben». Frank salió de casa, pero lo que fuera que Adam iba a decir a continuación fue interrumpido por el timbre de la puerta principal. Babe abrió la puerta a los agentes de policía y se volvió hacia Frank, quien asintió con la cabeza ante su pregunta. «Pensé que esto sucedería», dijo mientras caminaba hacia la puerta para saludar a los oficiales, quienes rápidamente lo hicieron darse la vuelta y someterse a que lo esposaran. Los oficiales sentaron a Frank y le pidieron que diera su versión de los hechos. Cuando describió el ataque de Carolyn hacia él y sus acciones defensivas mostrándoles los rasguños en la cara, los oficiales se mostraron comprensivos pero indiferentes. «Si nos hubieras llamado en ese momento, probablemente la habrían arrestado a ella en lugar de a ti», dijo un oficial. «Haré que Ben involucre a su abogado», dijo Adam. Babe abrazó a Frank mientras la policía lo sacaba. Pasaron 6 meses y la tormenta de resentimiento prácticamente había amainado. Missy peleó con Ben por el divorcio, primero exigiendo asesoramiento y luego, cuando se lo negaron, imponiendo condiciones muy onerosas. Las pruebas de ADN revelaron que Missy era la hija de Frank, lo que provocó sentimientos muy encontrados por parte